Bienvenidos a Charlas con el Derecho. En esta oportunidad nos vamos a ocupar del Estado. Sí, el Estado. Definir el Estado. Preguntarnos qué es, cómo se constituye, cuál es su devenir, dónde estamos, dónde se espera estar. Pensar en el Estado desde su desarrollo histórico. El Estado como una forma de organización de la sociedad política. También el Estado desde el punto de vista normativo. El Estado como la regulación de una serie de relaciones. El Estado y su desempeño en el ámbito internacional. El Estado y las relaciones internas que puede manejar. Surgen pues muchas preguntas frente al Estado y respecto a él, desde luego, hay muchas cosas que decir. Pero empecemos por señalar algo. Si decimos que el Estado es una forma de organización de la sociedad política, estamos asumiendo que existen otras. Es decir, todo el tiempo, en toda la historia de la humanidad, no han existido estados y del mismo modo podríamos plantear que el Estado va a desaparecer. Que en algún momento ya no exista, lo que llevaría a plantear que la sociedad política se ha organizado de otra manera. ¿Cuándo llegará ese momento? ¿En 50, 100, 500, 1000, 10.000 años? No sabemos, pero seguramente en algún momento nos vamos a enfrentar a una forma distinta de organización de la sociedad política. Habrá que empezar por señalar que el Estado ha sido calificado como el paso de un estado de naturaleza a una sociedad organizada. Para Hobbes, en el estado de naturaleza existe el caos, reina el desorden, es la guerra total, el enfrentamiento permanente de unos contra otros hasta la desintegración de la sociedad. Por eso es necesario que surja una regulación de todas esas relaciones sociales. De pronto Locke es un poco más optimista y considera que si bien las sociedades parten de un estado de orden, este tiende a perderse. Esa organización, llamémosla así, natural, en algún momento pues ya no va a continuar, empieza a aparecer el caos y ahí es donde se va a hacer necesario que surja una intervención, que se dé una regulación, de modo que el Estado va a permitir que la sociedad se mantenga, que la sociedad subsista. Señalemos entonces que ese Estado tiene vocación de perpetuidad, lo que puede contrastar con lo que inicialmente se planteaba, que en algún momento va a desaparecer. Y efectivamente, si bien el avance de esa sociedad política pueda llevar a que en un momento determinado se organice de otra forma, no quiere decir que la misma construcción del Estado no se dé pensando en que éste se perpetúe, porque el Estado surge como un ente ficticio y como tal va a perdurar, cosa que no ocurre con las personas naturales. Sabemos que la existencia humana pues tiene un ciclo, el Estado se va a transformar en sus distintos ciclos, pero se plantea que se mantenga y se adecue a esos cambios. Entonces, si intentamos aproximarnos a una definición de Estado, pues habría que decir que corresponde a una situación. Es decir, nos lleva a plantear cómo es, qué hace, dónde se ubica una sociedad política en un momento determinado. Eso nos plantea que el Estado sea una situación. Han visto los estados de WhatsApp, ¿verdad? Cuando miramos el perfil de una persona, nos vamos al estado y aparece en una playa. Pues, ¿cuál es su estado? ¿Cuál es su situación? ¿En qué está? Pasando vacaciones. O de pronto esa persona ha subido una fotografía por ahí practicando algún deporte. Pues eso es lo que se encuentra haciendo en ese momento. O se fotografió trabajando. Pues esa es su situación en el momento. Entonces lo mismo va a pasar con la sociedad política. ¿En qué se encuentra la sociedad política en un momento determinado para que podamos afirmar que ese es su estado? De modo que la sociedad se ha transformado, si se quiere, ha evolucionado. Aunque hablar de evolución, pues ya nos plantea cierta carga dogmática, de tal manera que es preferible, o por lo menos más aconsejable, hablar de una transformación de la sociedad.
porque no necesariamente lo nuevo es mejor que lo anterior. De hecho, ese proceso de transformación del Estado es cíclico y a veces la sociedad política retorna a un momento que ya vivió, que ya enfrentó, de pronto en las mismas condiciones, o de pronto tratando de adecuarlo a las circunstancias propias del momento. Habrá que señalar que desde el constitucionalismo clásico se utiliza el concepto Estado para tratar de calificar toda forma de organización de la sociedad política. Desde allí se asume que toda sociedad organizada es un Estado, o sea, toda aquella que pudo trascender, que superó el estado de naturaleza. ¿Interesa que se haya organizado? No interesa cómo. De modo que a lo largo de ese proceso evolutivo de la humanidad, pues vamos a encontrar estados con distintas formas, pero van a ser estados al fin y al cabo, desde esa concepción propia del constitucionalismo clásico. El constitucionalismo contemporáneo nos va a plantear algo distinto y no va a reconocer como estado cualquier forma de organización de la sociedad política, sino que va a exigir la presencia de una serie de elementos. Se asume que hay estado porque existen unos elementos claramente determinados, pero igualmente porque se ha logrado definir la situación del individuo frente al poder estatal. Eso nos lleva a ubicarnos en un momento histórico fundamentalmente a partir del siglo XVII, cuando se podría decir es el momento de estructuración del Estado moderno. Estado moderno, pues pensando en el momento histórico en el cual nos ubicábamos, es decir, durante la modernidad. Digamos que el Estado moderno surge durante la modernidad. La modernidad es un periodo histórico que comprende aproximadamente 300 años, entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII. Para Maquiavelo, el famoso, el célebre autor italiano, propiamente florentino, él en su obra Cumbre, El Príncipe, utiliza el término Estado para calificar todas las formas de organización de la sociedad política, independiente de que se trate de principados o corresponda a una república. Y se puede decir que el término propiamente, ese concepto, se le debe a él, que de ahí en adelante pues se empezó a hablar propiamente del Estado para calificar esas formas de organización de la sociedad. Pero hay que ir mucho más atrás y pensar en el Estado en la antigüedad. Hablábamos de unos estados con la forma de ciudades-estado, es decir, unos territorios claramente identificados. El concepto territorial iba a ser fundamental y podríamos decir que era el elemento cumbre. Y al interior de ese territorio se podrían establecer e identificar claramente unas relaciones de poder, habiendo pues un orden establecido, no necesariamente definido normativamente. Podía ser que sí, pero no necesariamente estaba definido normativamente, y en muchos casos nos íbamos a encontrar con estados teocráticos. Durante la Edad Media se van a imponer los imperios y después se van a imponer los reinos como formas de organización de la sociedad política. Inicialmente con un poder totalmente centralizado. Ese poder, ante la dificultad de ejercer el control y de mantener el dominio sobre territorios muy extensos, empieza a descentralizarse. Pero esa descentralización, en un momento determinado, sobre todo en ese periodo que se conoce como la Baja Edad Media, desde el siglo XIII y hasta el siglo XV, llevó a una fragmentación de los estados y a una pérdida del poder por parte de los monarcas, lo que lleva a que en el comienzo de la modernidad, primero, se emplee ese concepto de Estado para separar la figura del gobernante de esa forma jurídica de organización de la sociedad política.
Entonces se empieza a hablar de Estado a comienzos de la modernidad, refiriéndose a un Estado absolutista. El Estado absolutista crea el ente ficticio y lo separa de la figura del gobernante. Hay un poder que va a ejercer un gobernante, fundamentalmente en este caso pues el monarca, durante un momento determinado, pero con el propósito de que a falta de ese monarca, el Estado del mismo modo siga existiendo. Se habla de un Estado absolutista. Más allá pues de que se pudiera pensar en separar la figura del gobernante del Estado mismo, pues este podría resumirse en la famosa frase de Luis XIV, el famoso Rey Sol: el Estado soy yo. Lo que pasa es que empieza, si se quiere, un desmonte progresivo de ese Estado absolutista. Primero en Inglaterra durante el siglo XVII y después en Francia durante el siglo XVIII. Cuando se transforma el Estado, y se podría plantear el final del Estado absolutista, pues implica esto, por supuesto, que la sociedad política habrá de organizarse de otra forma. El siglo XVII resulta bastante agitado. Enfrentamientos constantes. Primero, uno que se extendió durante 30 años. De ahí pues que se hablara de la Guerra de los 30 años, que termina en 1648 con la llamada Paz de Westfalia, que va a ser fundamental en esa configuración y estructuración de lo que vamos a conocer como el Estado moderno. Después viene el periodo de la Mancomunidad con Oliver Cromwell, la Revolución Inglesa, que va a finalizar en 1688 con la denominada Revolución Gloriosa, cuando logran imponerse los protestantes. Lo que pasa es que esto no es aislado, sino que progresivamente se puede empezar a edificar ese Estado a partir del reconocimiento de derechos y la identificación de una serie de elementos. De allí que hayan sido decisivos instrumentos como la Carta de Derechos. Carta de Derechos de 1689, pero resulta que mucho antes, en 1628, nos encontramos con la Petición de Derechos. Entonces, desde allí podría empezar a hablarse de unas reivindicaciones, obviamente, una sociedad todavía influenciada por esa herencia de la Edad Media, que encontrábamos allí pues una sociedad estamental, y eso no podría asegurar la universalidad de esos derechos, pero por lo menos era un punto de partida en la medida que el poder dejaba de estar concentrado en un monarca y que otros órganos van a empezar a aparecer y van a participar de la distribución del poder. Entonces habría que mirar el poder de dos maneras. Una cosa al interior del Estado, donde va a aparecer también asociado el concepto de soberanía, y las funciones del Estado se van a dividir entre órganos. Primero va a plantear Locke la necesidad de que ese poder se divida en uno ejecutivo, otro legislativo y un tercer poder que va a ser el federativo. Más adelante es Montesquieu quien va a hablar de la división del poder en uno ejecutivo, uno legislativo y otro judicial, ese poder judicial que va a ser la boca de la ley. Entonces, ¿qué permite la división del poder? Que el Estado se mantenga y que en el evento de que se presente una crisis de institucionalidad, de pronto esta va a afectar fundamentalmente unas funciones propiamente dichas, de modo tal que las otras funciones, es decir, las demás ramas, puedan asumir el peso de la institucionalidad y en esa medida el Estado pueda seguir funcionando. Entonces una cosa es mirar el poder al interior del Estado y otra cosa, analizar la relación de poder entre el Estado y sus asociados. Y hay que decir que el Estado no es natural. Natural es el sol, es el viento, es la lluvia. El Estado es una creación humana. Y el Estado se crea precisamente buscando esa situación de orden, buscando que la sociedad pueda mantenerse, que se supere ese denominado
estado de naturaleza. En esa medida se van a reconocer ciertos derechos, es decir, un grupo humano atendiendo unas características comunes, una historia común, una cultura, se ha asociado y entiende que ha creado un ente ficticio al que le traslada parte de sus derechos, como por ejemplo, un derecho reconocido desde el segundo milenio antes de Cristo en el Código de Hammurabi, como era el derecho a la venganza, ese derecho que aparece en la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y podría plantearse esa es la forma más primitiva de organización, de analizar la sanción, de considerar la pena. Pero resulta que ya plantea un estándar al momento de definir el castigo. Cuando dice ojo por ojo, diente por diente, se está diciendo que la respuesta a la agresión debe ser proporcional a la agresión. De modo que es un primer paso hacia ese orden. Obviamente esto es un periodo que en términos de derecho sancionador pues lo vamos a conocer como el de la venganza privada, porque se le faculta al individuo para que sea este el que ejerza, llamémoslo así, esa acción sancionatoria. Pues resulta que cuando aparece el Estado va a ser este el titular, entre otras cosas, del poder punitivo. De modo que el particular está renunciando a ese derecho a la venganza y se lo está entregando al Estado. Renunciar a ese y seguramente a otros derechos que su ejercicio, pues, eventualmente iba a conducir al caos. Entonces implica también asegurarle unas condiciones idóneas para llevar a cabo, para desarrollar su existencia. De modo que entrega algo, pero va a recibir muchas otras cosas. De lo contrario, pues no tiene sentido asociarse. ¿Para qué crear un Estado? De modo que debe entrar, después de definirse las relaciones de poder al interior del Estado dentro de ese ente ficticio, ahora habrá que establecer cuáles son las relaciones entre el Estado y sus asociados. Cómo se van a regular esas relaciones de poder, pero del mismo modo ese poder estatal, de qué manera va a estar limitado. Y es cuando aparece la norma jurídica también para entrar a regular ese Estado, definir el funcionamiento mismo de la institucionalidad, pero también establecer las relaciones de poder y el manejo de ese vínculo entre un Estado y unos asociados. En esa medida aparecen límites. Y llega el momento, un momento cumbre, un momento fundamental, cuando el Estado crea un ordenamiento jurídico, porque ese ordenamiento lo limita, el Estado lo crea, pero el mismo Estado se somete a él. Y habrá aparecido el denominado Estado de Derecho. Y ese sometimiento del Estado al ordenamiento, esas actuaciones propias de la autoridad pública, pero mediadas por la norma jurídica, es decir, la competencia se ejerce a partir de un marco normativo y entendemos que la autoridad puede hacer lo que expresamente la norma le faculta. Y en ese mismo sentido, el particular va a hacer o podrá hacer todo aquello que la norma no le prohíba expresamente. Entonces de ahí, del denominado principio de reserva que surge de la llamada teoría ecológica del derecho de Carlos Cosio, es donde va a aparecer el famoso principio de legalidad que se constituye como la piedra angular del Estado de Derecho. De modo que el Estado empieza a transformarse siempre atendiendo esa relación con sus asociados. Y ya entendiendo que la sociedad política se ha organizado como estados, pues no quiere decir que este se limite a una sola forma. En esa medida empiezan a aparecer los denominados modelos de Estado. O sea, el Estado, para operar, para cumplir con sus funciones y para atender unos fines, para llevar a cabo unos cometidos, pues necesitará definir la manera como lo va a hacer, entendiendo que las cosas de pronto se pueden desarrollar de diversas maneras. Hay un momento donde el Estado no interviene mucho, deja todo a leyes de pronto de la economía, como la oferta y demanda. Esto es propio del Estado liberal, dejar hacer, dejar pasar. El Estado empieza a involucrarse
empieza a intervenir, incluso va a llegar un momento donde podríamos empezar a hablar de la constitucionalización del Estado, donde ese ordenamiento jurídico parte de la existencia y de la vigencia de una norma superior que condiciona la actividad del Estado, condiciona todo el ordenamiento y direcciona las acciones tanto de la institucionalidad como de los asociados. Ya en ese ámbito, pues es que empezamos a evidenciar todas esas transformaciones que del mismo modo son el resultado de una serie de procesos sociales, de cambios históricos y así de pronto al final de conflictos, de procesos independentistas, pues vemos cómo van apareciendo y se van consolidando distintos modelos de Estado. Entonces podemos hablar del Estado liberal, podemos referirnos al Estado de bienestar, al Estado comunitario. Entre esos modelos pues tenemos el Estado de Derecho, el Estado social de derecho, el Estado social y constitucional de derecho, el Estado democrático, el Estado social, constitucional y democrático de derecho. Es decir, son unas tendencias, una forma de operar de esa institucionalidad, pero siempre teniendo en cuenta la presencia de unos elementos. Entonces, eso nos plantea, después de haber definido el poder, recordemos que Karen Smith define el Estado como la institucionalización de las relaciones de poder. Habíamos dicho, en la antigüedad hay un elemento clave, determinante. Si hay territorio y si alguien gobierna, direcciona ese territorio, pues ya, ahí está. Esos estados totalmente centralizados, esas ciudades-estado. Resulta que después, para que haya Estado, lo decíamos desde el surgimiento del Estado moderno, se empieza a reclamar la presencia de una serie de elementos. Claro, es fundamental que haya un territorio. Ese territorio debe estar gobernado. Es decir, hay un poder público y para que haya un poder público debe existir una soberanía. La soberanía lleva a que ese grupo de individuos que se ha asociado reconozca la legitimidad de esa sociedad política organizada y de ese ente ficticio que ha surgido, es decir, del Estado mismo. Pero como ese no es el único Estado, como hay otras organizaciones sociales de la misma naturaleza, pues este va a actuar en ese ámbito, de modo que esas otras organizaciones, es decir, los otros estados, también lo van a reconocer como tal. Vamos a decir que allí hay una soberanía interna y una soberanía externa. Y habiendo esa soberanía se desprende entonces el denominado poder público, que se va a distribuir en una serie de funciones, un poder estatal que para que se conserve el Estado, pues puede dividirse y generalmente se divide en una serie de funciones. Las ramas clásicas del poder público y posiblemente otras funciones estatales que no se enmarquen necesariamente en esas ramas clásicas. Entonces tenemos el territorio, tenemos soberanía, un poder público que se desprende de esa soberanía, pero fundamental. Para que haya Estado, para que haya soberanía, alguien tiene que haber reconocido. ¿Y quién es ese alguien? Elemento determinante, la población, unos habitantes. El Estado, pues, debe estar conformado por un grupo humano. Por eso es un elemento esencial, los habitantes del Estado. De modo tal que si tenemos estos elementos, pues podríamos hablar ya de la existencia de un Estado, pero no de cualquier forma de organización de la sociedad política, sino constituido sobre unas bases quizá mucho más sólidas que le permiten tratar de lograr esa perpetuidad, más allá, insisto, de que en algún momento esos cambios en la sociedad política pues nos lleven a plantear la existencia de una forma de organización distinta. ¿Cuál es? ¿De qué manera va a operar? ¿Cómo se va a llamar? Pues no sabemos. Si cabe dentro del mismo Estado, estaríamos hablando de modelos de Estado. No podríamos decir es un Estado distinto. Como en un momento veíamos características propias del Estado de bienestar, después resulta que se impone, por ejemplo, el Estado comunitario, pero sigue siendo Estado. Cuando ya de pronto la sociedad sea totalmente autosuficiente, autorregulada, desde ciertas posturas teóricas pues se habla de una sociedad del conocimiento que de pronto ya podría perfectamente prescindir del Estado. Simplemente es un planteamiento, no sabemos si eso funcionaría o no. Yo no sé qué pueda pasar con las máquinas, con la inteligencia artificial en años, en siglos, y si algo vaya a reemplazar al Estado, ¿qué lo va a reemplazar? ¿Cómo va a ser? Pues no sabemos. Ya la evolución lo dirá, y de pronto en siglos o en milenios pues los profesores de historia estén hablando de una forma de organización de la sociedad política que en algún momento existió y que se denominó Estado, porque ahora está funcionando de otra manera. Ya pues sería entrar en el plano de las especulaciones, plantear
cómo podría ser. Pero lo más importante es saber pues que el Estado está cambiando constantemente, que enfrenta desafíos y que al interior de sus mismas estructuras debe intentar fortalecerse, porque desde la ciencia política aparecen conceptos como el de Estado fallido, que básicamente lleva a cuestionar esa forma de organización de la sociedad política en la medida que no atiende sus fines, que no hace nada en procura de satisfacer unas necesidades de sus asociados, porque pues de resto, si no se va a recibir nada a cambio, pues qué sentido tiene conservar esa organización, mantenerse como Estado, de tal manera que ese Estado que desatiende sus compromisos, que no hace nada en procura de satisfacer esas necesidades, pues tiende a desaparecer. No propiamente como forma de organización, sino ese Estado en particular, desaparecer porque se transforme, desaparecer porque se hace supremamente frágil y así enfrenta amenazas constantes tanto internas como externas. Entonces eso nos lleva a plantear también que el Estado se va a relacionar no solo con sus asociados. El Estado es una persona jurídica que actúa en el ámbito de una comunidad internacional. Y en esa medida, ¿con quién se relaciona? Con otros estados. Pero del mismo modo, va a establecer un vínculo con organizaciones internacionales. Y todo esto va a estar regulado desde el derecho internacional público. Entonces se analizaría la personalidad jurídica del Estado y esa misma personalidad le lleva a que se establezcan unos compromisos internos y que el Estado también, ya al interior de ese mismo conglomerado, pues también permita identificar claramente unos órganos de gobierno, unos sectores, unos niveles, y entre estos, o sea, al interior de un Estado también van a haber relaciones propias de la institucionalidad y también relaciones con sus asociados. El Estado está en constante transformación, el Estado se orienta ahora fundamentalmente de la norma jurídica y de algún modo la legitimidad de esas transformaciones resulta admisible en la medida que se realice a través de procedimientos normativos que deben ser totalmente válidos y que se podrán validar desde unas formas que son claramente verificables. ¿Qué se espera? ¿Qué se viene? Bueno, habrá que estar analizando y haciendo el seguimiento constante. ¿Cuál va a ser la siguiente forma de organización de la sociedad política? ¿Qué piensan? Pues déjenos saber esto en sus comentarios.